Concluye otro fin de semana en la primera división del fútbol inglés y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la jornada número 30 de la Premier League. Otra jornada de fútbol inglés ha concluido y para nosotros llega la oportunidad de destacar a los grandes referentes en la búsqueda de grandes metas, la salvación, la ilusión de cara a obtener validación en Europa o la dinámica de tal vez al final del camino ser llamado el mejor de la división. A través de rápidamente este análisis trataremos de resolver los mejores y analizar los mejores momentos de la jornada y definir qué tan beneficioso o negativo ha sido para la ilusión de cada uno de los equipos de la Premier League y por supuesto sus aspiraciones. Antes de comenzar, también como siempre nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, que lo puedan llegar a demostrar, por ejemplo, con un me gusta o compartiéndolo, representa una gran ayuda para este pequeño medio de comunicación y su sustentación. Con ello, rápidamente, ya habiendo pausado el espacio publicitario, pasaríamos a destacar rápidamente los mejores momentos de la jornada, dando un vistazo a los resultados y cómo han influido en la clasificación. Comenzaríamos destacando lo que fue el enfrentamiento entre Burnley y Bournemouth, enfrentamiento que culminó 0-0. Más adelante, Sunderland 0, Brighton and Hove Albion 1, Chelsea 0, Newcastle United 1. Además, Arsenal 2, Everton 0, West Ham United 1, Manchester City 1, Crystal Palace 0, Leeds United 0, también Nottingham Forest 0, Fulham 0 y el duelo también clave de cara a la pelea por Europa, Manchester United 3, Aston Villa 1. El duelo que cerraría la jornada para el fin de semana sería el enfrentamiento entre Tottenham y el Liverpool, que culminó 1-1. Por ello, pasaríamos a rápidamente darle un vistazo a la clasificación en la que encontramos en las posiciones de descenso a Wolverhampton Wanderers, Burnley y West Ham United. Cerca de estos, Nottingham Forest y Tottenham. Además de ello, en media tabla, equipos como Fulham y también Bournemouth. De cara a las ilusiones en la clasificación de la pelea por Europa, encontraríamos quinto en la clasificación a Liverpool, 49 puntos. Cuarto, Aston Villa, 51. Tercero, Manchester United, 54 puntos. Además de ello, segundo, a 9 de diferencia del líder, Manchester City, en el que por otra jornada más, Arsenal descansa como líder en la clasificación de la primera división del fútbol inglés. Por ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a hablar de forma directa de cada uno de estos grandes duelos de forma individual. Y para ello comenzaríamos destacando el duelo entre Arsenal y Everton, enfrentamiento que culminó 2-0 y por ahora mantiene no solo la ilusión de que Arsenal sigue ganando en un estado futbolístico no tan favorable, sino también representa que por la pérdida de puntos de Manchester City se certifican para las últimas 8 jornadas de la Premier League como el gran candidato a alzar el título de la primera división del fútbol inglés. Tienen todo de sí mismos para mantener la ventaja, tienen la dinámica de cara al bloque defensivo, la oportunidad de que sus herramientas a través del balón parado siguen funcionando en algunos momentos clave y además de ello la sinergia de que en los peores momentos aún así encuentran oportunidades para hacer la diferencia. Y el margen del camino, o diríamos, estructuración de un campeón, muchas veces se define por las palabras mencionadas anteriormente. Y a través de este partido fueron la pieza clave para definir de nuevo cómo vemos un Arsenal que se tambalea a través de las proposiciones de su rival a la hora de ganar duelos en el centro del campo, que le permiten tener una mejor proyección de cara a romper el bloque defensivo Gunner, pero la característica de que aguantaron al final y ello les representó 3 puntos en la clasificación. Todo se ameritaría a través de un partido muy apretado en el que aún así, a pesar de que tal vez no fuésemos tan generosos con la performance de Arsenal, demostraba que en los primeros minutos sí eran el equipo dominante con la capacidad de distribución de juego, además de ello que nos prometía que a través del once titular, con futbolistas como Kai Havertz y Everett Chiese, podríamos llegar a ver este dinamismo clave de la rotativa tan amplia que ha desarrollado Arsenal para esta temporada. Por supuesto, ello también ha definido que con el historial tan amplio en lesiones y no tener el potencial o el gran potencial de varios referentes ahora mismo, que se traduce en un estado de forma no tan
sobresaliente de varios futbolistas para la medular especialmente. Codifican aún así que el partido le brindó buenas oportunidades a los Gunners para que fuese más fácil de cara a vencer al rival. Pero poco a poco veíamos a un Everton que, como mencionábamos, su mayor virtud fue la capacidad de poder llegar a anular los roles de juego de los Declan Rice, la capacidad de salida de balón de los Martín Subimendi, y además de ello, me disculpo, y vamos a decir Mikel Merino, y también para que básicamente los extremos constantemente tuvieran que retroceder más de la cuenta y tener que salir jugando o con la capacidad de poder llegar a salir jugando con posesión y dominio por las bandas desde una zona más retrasada. Ello también hacía que futbolistas como Kieran Dewsbury Hall, por supuesto centrocampista ofensivo para el equipo Toffee, pudiese llegar a tener esta capacidad de muchas veces cambiar de rol, especialmente con Ndiaye o McNeil, ya sea a la hora de que uno tomase la espalda o la línea de fondo, él podía llegar a cambiar la sintonía del juego y fue muy difícil para Arsenal mantener el carril que defiende o limita la zona del lateral y la del defensa central, y fue ahí donde constantemente Everton podía llegar a enganchar con los futbolistas mencionados anteriormente por sus cambios de orientación para fomentar mejores remates. Para la primera parte encontraríamos futbolistas como Ricardo Cagliafiori que serían claves para mantener todo 0-0, y más adelante futbolistas también en el bloque defensivo como William Saliba o Gabriel Magalhaes para la defensa, o también la búsqueda de tal vez cambiar el marcador o que cambiase el marcador, pero en beneficio del balón parado para la sustentación de la victoria del equipo de Mikel Arteta. Con ello, un partido en el que todavía no estamos viendo un Arsenal que sea reconocible de su inicio de temporada. Se entiende que tarde o temprano el desgaste era un concepto fundamental para entender la dinámica y progresión de Arsenal. Si no se pudiera llegar a simplemente definir como un equipo que tarde o temprano fuese a caer y tuviese que renunciar a muchas cosas, sino que básicamente ha renunciado a tal vez su mayor filosofía de reconocimiento de juego para mantenerse en una perspectiva positiva. ¿Qué representa esta perspectiva positiva que tratamos de mencionar? Ahora mismo están vivos de cara a una eliminatoria por Europa en la UEFA Champions League y están cerca probablemente de los cuartos de final de cara a su favoritismo. Todo tendrá que definirse en 90 minutos. Además de ello, luego de la pérdida de puntos de Manchester City, son los candidatos claros a llevarse la Premier League esta temporada. La dinámica también acomete que en menos de 2 semanas tendrán la oportunidad de alzar su primer gran título o llegar a una final a través de la Copa de la Liga, en la que enfrentarán a Manchester City. Y además de ello, más adelante también el dinamismo de lo que pueden llegar a ser las eliminatorias en la FA Cup. Y en cada una de estas eliminatorias se mantienen vivos con la oportunidad de ser favoritos, y además de ello el concepto de que no es fácil llegar a este momento de la temporada y aspirar y pelear por todo. Grandes equipos y conjuntos han podido llegar a desarrollar esta característica y pocos han podido llegar a alzar más de una corona o básicamente tocar más de una vez metal. Y por ahora diríamos que Arsenal también mantiene el mérito de que ha podido llegar a dosificar, tratar de mantener el concepto de juego lo más plano y pragmático posible, pero en momentos clave también aparecer figuras clave como siempre, como fue para la segunda parte a través de la incursión al espacio de un centro de Mats Doman que podría llegar a caer en el cuerpo de pero hincapié, y además de ello luego rebotar en Víctor Gyökeres para un fuerte remate sin guardameta. Además de ello luego el mismo Matt Doman podría llegar a recuperar el balón en una zona alta en el centro del campo con un mal posicionamiento del rival, podría llegar a hundir y pelear hasta el final por recorrer todo el campo para rematar a puerta sin guardameta, y con ello en los minutos finales, en menos de 20 minutos y específicamente del minuto 89 al 97, Arsenal ganó 2-0 ante Everton. No fue su mejor demostración futbolística, pero ahora mismo es la demostración de que siguen peleando, siguen siendo los favoritos, y ello tal vez pueda llegar a ser la clave para definir si podrán hacer historia. Pero yo pasaríamos a destacar rápidamente otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Chelsea y Newcastle. Una demostración clara de lo que es Chelsea a lo largo de la temporada y una definición constante de una idea o barco muy prometedores de cara al curso que puedan llegar a tomar a largo plazo, poder llegar a, ¿por qué no?, llegar a una isla sustentable en el que se pueda llegar a reconocer tarde o temprano que hubiese una colonización, la idea de un proyecto fuerte y sólido que a lo largo de las próximas generaciones pueda llegar a definir a
Chelsea como un equipo ganador y específicamente sustentable. A través de este paralelismo del margen de un barco y una isla, también destacaríamos su realidad y es un equipo que se sigue hundiendo a través de los problemas que ha ameritado una mala toma de decisiones para poder llegar a establecer equilibrio en el bloque de la medular de los futbolistas en el once titular. ¿Qué se traduce ello? Un equipo dinámico y bastante convincente a través de los referentes en el once titular, en el centro del campo, con algunas dudas, pero un margen potencial a través de las zonas de las bandas, como los Pedro Neto o los Alejandro Garnacho, que aunque tienen momentos de constantes altibajos y lastimosamente son futbolistas ahora mismo bastante inconstantes, siguen siendo futbolistas talentosos y se espera que tarde o temprano, si el ambiente puede llegar a ser más positivo, ellos puedan llegar a demostrar la diferencia. Y además de ello, una de las grandes sorpresas de la temporada para Chelsea, que Joao Pedro, a la hora de su evolución y cambio de un equipo importante en la Premier League como lo era Brighton a Hove Albion, pasa hacia un equipo o envergadura más restrictiva de acometer fallos como lo es un equipo del Big Six y aún así el cambio ha sido a evolución, algo muy difícil de hacer. Básicamente es lo que hemos visto en los Embumo o los Cuña, futbolistas de primer nivel que tienen la oportunidad de dar el salto y demuestran con creces que están listos para dar el salto. Y Chelsea ficharía una referencia ofensiva que se ha convertido en su delantero centro y su máximo goleador. Todo parece buenas noticias, pero a lo largo de 90 minutos también se encontrará Chelsea con la dinámica de que siempre acometerá errores en defensa y este partido no era la excepción. Comenzaban con presiones adelantadas con la capacidad de poder llegar a tener ciertos cambios de rol interesantes, por ejemplo, haciendo que Cole Barner pudiese llegar a la línea de la banda, poder llegar a interiorizar y con ello futbolistas como Reece James se mantuviesen muy cerca del último tercio por la inercia de la jugada, de seguir prolongando balón y ahí con ello el bloqueo defensivo pudiese llegarse a acercar más a puerta y en el centro del campo también pudiese llegar a repartir y por qué no tener mayor capacidad de amplitud para la toma de la finalización. Básicamente, expandir en el último tercio, tratar de mover el bloque defensivo con movimientos cortos de balón y de ahí buscar un espacio para rematar. Una buena dinámica, pero que de nuevo se cortaría rápidamente a través del minuto 18 de juego. Todo se mantenía en presiones amplias por parte de Newcastle, pero un equipo realmente corto a la hora del bloque defensivo. Claramente se demostró que buscarían ser lo más pragmáticos posibles para no tanto salir a golpear como siempre estamos acostumbrados a ver al equipo en St. James Park, específicamente en la ciudad de Newcastle, a Newcastle, en el juego de localía, sino más bien una visita que le buscase, ¿por qué no poco a poco plantear territorio y de ahí poder llegar a encontrar mejores facilidades para enfrentar a su rival? Y justamente una de ellas sería el minuto 18, una mala transición por parte de la toma de la presión de Chelsea le permitiría a Valentino Livramento poder llegar a encarar al centro del campo. Recordemos, futbolista que da el rol de lateral y uno de los mejores laterales al día de hoy en la Premier League. Suena por ello bastante que Manchester City quiera llegar a ficharle a través de una salida de balón con Tia, llegaba al centro del campo, de ahí podía llegar a ganar y seguir ganando metros, nadie podía llegar a salir al marcaje, amplitud al espacio para Jacob Murphy, esta amplitud al espacio le permitiría que Anthony Gordon llegaría por la zona de la banda, con ello descargar con Gordon y Gordon solo de cara a puerta pudiese llegar a vincular la apertura del marcador y el único gol del partido. De esta situación no diríamos que es directamente plausible decir que o los Chalobah o los Wesley Fofana o los futbolistas como Malo Gusto o Marco Cucurella, simplemente es que o algunos sean malos futbolistas, no tengan la capacidad de formar parte de un equipo del Big Six, o muchos de ellos tal vez no se encuentren en su mejor estado físico debido a el constante desgaste por una temporada tan larga. De aquí diríamos que ya sabemos lo que es una realidad. Futbolistas como Cucurella o Reece James son de primera línea, futbolistas de un gran talento y gran capacidad. Los demás ya han demostrado lastimosamente que de cara a su inconsistencia como los Fofana o su tendencia a en los pequeños momentos en los que debes llegar a dar un paso hacia adelante, no lo das, como por ejemplo los Chalobah o los Malo Gusto, redimen de nuevo una toma de espacio mal ejecutada, le permites básicamente al rival ganar más de 5 metros en recorridos de balón, más de 10 segundos tocando pelota y con ello una apertura al espacio que de nuevo deja a Chelsea con una dinámica prometedora de cara a un partido y que se esfuma en solo instantes y que luego básicamente se mantienen en otros
60, 70 minutos de frustración, de tratar de cambiar el dinamismo simplemente por el margen reactivo de que tu rival te ha entregado pelota y se siente muy confiable a la hora de retroceder y ganar duelos. Aún así, no estamos hablando de un Newcastle perfecto, porque el que se nos siga vendiendo que debe llegar a ser natural, el que se vea a Nick Voltemade como centrocampista ofensivo, simplemente hay que ver el partido, un futbolista constantemente descolocado y no por ello diríamos que desmerita su labor como futbolista, desmerita la labor de su entrenador a la hora de no entender que él no es ese tipo de futbolista y constantemente básicamente vemos a un delantero que se le pide ser un Enzo Fernández con la altura de más de 1,92 y además de ello un peso bastante difícil. Futbolistas como Isaac demuestran que es posible tener calidad y buen pie. Voltemade lo tiene, pero no para el rol de un centrocampista ofensivo. Y con ello todavía se siente que para Eddie Howe esta idea sigue dejando momentos de duda, pero también momentos en los que los resultados le validan. Con ello, victoria para Newcastle, se mantiene un poco más cerca de la zona alta de la clasificación. Por parte de Chelsea, no es que ahora mismo vaya a pelear por ser el favorito en la pelea por el título, sino que tendrá que aspirar a sufrir hasta el final para soñar con que la quinta plaza de cara a la Premier League tal vez pueda llegar a ser una oportunidad verdadera. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Manchester City y West Ham United. Una visita bastante ajetreada, ya que el equipo Hammer, en un momento en el que parecía más desahuciado que potencialmente candidato a salvarse, ha podido llegar a lograr lo segundo y ahí ha podido llegar a obtener tres resultados de sumatoria en las últimas tres jornadas: la victoria ante Fulham, la victoria ante Brentford y esta repartición de puntos ante Manchester City, crucial de cara a la clasificación, por supuesto, de no solo seguir sumando, sino también alejarse de los Nottingham Forest, que por inercia o resultados más difíciles pueda llegar a seguir en una zona más abajo que ellos. Y además de ello, también la característica de que West Ham United tiene un peor calendario que los equipos en la zona baja de la clasificación de cara a cierre de temporada, que Nottingham Forest, que Leeds United y que Burnley, y con ello uno de estos equipos potencialmente puede llegar a sorprender e ilusionarse hasta el final, y para ello básicamente tendrán que esperar a que West Ham United falle aunque sea un poco para tomar su lugar en la primera división. Por ello llegaba a este partido con constantes dinámicas de que ambos necesitaban la victoria. Por supuesto, Manchester City a través de la dinámica de una actuación que nos dejó claro por qué nunca ha sido el gran favorito para la pelea por la Premier League esta temporada, hablando del partido ante Real Madrid en la UEFA Champions League, y porque básicamente se ha autosaboteado constantemente en los momentos clave de la campaña, en general en su año 25-26 para las ambiciones deportivas, en partidos ya sea en derbis del Big Six, oportunidades en los que su rival revive, como los Manchester United, los Chelsea o los Arsenal, o también oportunidades de duelo directo para poder llegar a compensar tal vez la falta de consistencia en un duelo en el que, por ejemplo, pudieses llegar a ganar a Arsenal, pudieses llegar a ganar o enfrentar de forma positiva a equipos como Aston Villa, o además de ello, el buen dinamismo que se había visto en las últimas semanas, que demostraba que con un planteamiento con más referencias ofensivas, con dos delanteros centros posicionados al ataque, futbolistas con una capacidad diferencial a la hora de su talento individual como los Cherky y potencial a los Semenyo, parecía una buena característica. Se decidió apostar por todo lo contrario en el Santiago Bernabéu y con ello se buscaría poder llegar a revalidarte con la, diríamos, oportunidad de reestructurar todo. Y ante West Ham United simplemente fue la temática de aguantar y pelear hasta el final en un bloque corto, la capacidad de que tarde o temprano con juego de posesión sabrían que sería muy difícil que Manchester City tomase los espacios eficientemente. Con ello, una jugada diferencial por parte de Bernardo Silva podría llegar a cambiar la apertura del marcador al minuto 31, pero a solo 4 minutos, Mauro Panos, a través de una mala y específicamente eh, inefectiva sucesión de jugada por parte de Antoine Semenyo a la hora del marcaje y especialmente de Gianluigi Donnarumma a la hora del salto para corregir el balón, representaba empate. Para West Ham, como ya mencionábamos, la oportunidad de seguir sumando. Promete ser uno de los grandes candidatos a descender, por lo que mencionábamos, su calendario es realmente difícil y además de ello la dinámica de que no son confiables en casa. Y además de ello por parte de Manchester City, esta derrota o pérdida de puntos como veíamos al principio de este análisis
le deja 9 puntos de diferencia. La dinámica de que en menos de una semana has podido llegar a perder tu favoritismo de la UEFA Champions League para pasar a los cuartos de final. Además de ello, has perdido el último impulso de cara a tu candidatura como potencial equipo que pudiese pelear hasta el final por la Premier League. Y además de ello, también para el próximo fin de semana tendrás que enfrentar a Arsenal para lo que será la Copa de la Liga. En menos de 2 semanas, el margen de tal vez poder llegar a ser eliminado de una final, una eliminatoria europea y además de ello del título de la Premier League. Todos se mantienen que tienes que pelear por todo para tal vez poder llegar a ser este equipo que parezca el derrotado, pero el problema es ese, la demostración de juego. Y como mencionábamos, cada oportunidad que ha tenido Manchester City la ha desaprovechado. Y esta simplemente ha sido 90 minutos en los que hemos visto lo mismo, en el que hasta el final, con remates al poste por parte de los Foden, de los Semenyo, además de ello los Haaland o Marmoush, o el último remate a puerta por parte de Marc Guehi, que parecía tal vez la agónica victoria, pues representarían desilusión y con ello un empate que sabe a derrota, la dinámica de que será muy difícil poder llegar a avalar que realmente hasta el final podrá llegar a haber pelea por el título, porque la diferencia en puntos ya es bastante fuerte para decir que solo tienes que ganar o seguir sumando en 8 partidos, evitar que la ventaja se vuelva cada vez más cercana y con ello serás campeón de la Premier League para Arsenal. Para Manchester City, la idea de que no es que tenga que perder Arsenal puntos, sino que es básicamente que el próximo mes tenga que perder todos sus partidos y luego esperar milagros. Y pues por ahora parece difícil de traducir. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, un duelo en la pelea por Europa, específicamente hablando del duelo entre Manchester United y Aston Villa, enfrentamiento que culminó con un agónico y prometedor 3-1 para los Red Devils, ya que sus rivales directos en la clasificación, ya sean Liverpool, Chelsea y especialmente Aston Villa, como veíamos hace unos instantes, se han dejado puntos. Todo se desarrollaba a través de un partido bastante dinámico, con fuertes transiciones y un margen, diríamos, bastante reconocible del valor de la Premier League. Los adelantamientos, las presiones fuertes y la dinámica de tal vez poder llegar a forzar errores. En ello, ambos equipos podían llegar a tener buenas opciones para rematar a puerta y el dinamismo de un Aston Villa que tal vez hubiese obtenido una mejor recompensa se validó constantemente, en el que le faltó tal vez un poco más de talento técnico a lo largo de los 90 minutos. Aún así, Manchester United también mantendría al margen de lo que busca Michael Carrick a la hora de un dispendio más ofensivo y dinámico a través del doble tridente con Diallo, Mbumo y por supuesto Mateus Cunha. De ahí la buena sincronización con, pues especialmente Bruno Fernández harían la diferencia, pero en un partido muy apretado llegaría la aportación del gol a través del córner con Casemiro, que se mantiene en un estándar de equilibrio goleador bastante prometedor. Además de ello, rápidamente, sorprendentemente, llegaría el empate a través de Ross Barkley y una mala jugada en transición defensiva por parte de los Red Devils. Más adelante, en los minutos ya finales, de nuevo Cunha haría la diferencia, de nuevo a través de una gran transición colectiva de Bruno Fernández. Y además de ello, para los minutos agónicos, cuando parecía que Manchester United tendría que sufrir hasta el final, tal vez para retener una muy importante victoria de cara a su candidatura, llegaba Benjamin Sesko desde el banquillo y con ello más de 8 goles esta temporada en la Premier League para el beneficio de los Red Devils. Una victoria apretada mantiene a Bruno Fernández como uno de los máximos asistidores de la historia de Manchester United, con este partido superando a David Beckham, a Sir David Beckham en realidad. Y además de ello, también la dinámica de que por ahora está a solo 5 asistencias de poder llegar a mantenerse el récord como el mejor asistidor de la historia de la Premier League. Récord que ahora mismo mantienen Kevin De Bruyne y Thierry Henry. Con ello, la ilusión de mantenerse, porque no evolucionando, es prometedora para los Red Devils y de cara a su gran capitán, tal vez pueda llegar a representar también hacer historia. Pero ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Tottenham y el Liverpool, duelo clave de cara a un Liverpool que veía la oportunidad de engancharse de forma más anímica en las posiciones altas de la clasificación debido a la pérdida de puntos de Chelsea y la dinámica también de que necesitaban poder llegar a demostrar algo más de consistencia con la rotativa, ya que en Anfield tendrán otro partido clave ante Galatasaray para los cuartos, para llegar a los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League.
Todo representaría un partido bastante equilibrado en el que con una acción de balón parado, Dominic Szoboszlai de nuevo demuestra que es uno de los mejores rematadores del planeta y especialmente del fútbol inglés para esta temporada. Con una acción del tiro libre al minuto 18 lograba la apertura del marcador, pero en general un partido muy equilibrado por parte de Tudor, entrenador de Tottenham. Lo más interesante sería que hemos visto de nuevo un equipo más pragmático en salida de balón. No busca, por ejemplo, el resquicio de romper líneas a través de coberturas amplias, por ejemplo, que los centrales salgan con balón jugado para conectar de juego directo, sino también amplitud por bandas, línea de cuatro y un margen cercano a lo tácticamente reconocible de un 4-4-2 con extremos muy profundos y la idea de que ello vinculara mejores recuperaciones a través de presiones más favorables de mayor cantidad de delanteros. Con ello, especialmente delanteros naturales en su rol, con Solanke y Richarlison. En general, un partido bastante equilibrado para Richarlison. Para la segunda parte, de nuevo se vio un Tottenham que buscaba mejores incursiones al espacio y ello al final, en los minutos finales, a pesar de que durante todo el partido Liverpool fue el equipo más convincente de cara a encarar a puerta, perdón por la redundancia, fueron el equipo más ineficiente de cara al intento y la efectividad de cara a los remates. Pudieron llegar a provocar 17 remates, de estos específicamente solo 4 fueron a puerta, mientras que Tottenham desarrolló 7, perdonen, desarrolló la misma cantidad, 14, pero 7 fueron a puerta. Con ello una demostración de que por ahora el rol de Liverpool sigue inconstante por parte de Tottenham, borrar una racha de más de 6 partidos consecutivos perdiendo y la dinámica de que por lo menos obtienen un poco de aire en un momento en el que básicamente se estaban ahogando. Veremos si ello les da para poder llegar a retener la categoría, pero un punto clave para definir por qué Liverpool no ha demostrado ser el gran candidato en las posiciones europeas, por qué Manchester United da un impulso fuerte de cara a sus oportunidades y con ello veremos si primero la quinta plaza será para el fútbol inglés en la UEFA Champions League y con ello también ver quién pueda llegar a aspirar a esta, ya que no hay tanta consistencia y de cara al descenso definir quién pueda llegar a pelear hasta el final y sobrevivir. Por ello, culminaríamos rápidamente culminando este análisis, destacando el mejor 11 de la jornada número 30 de la Premier League. En portería destacaríamos a David Raya, no tuvimos una actuación tan sobresaliente en guardametas para esta jornada, buenos momentos de Alisson, pero de cara al empate no diríamos que sería justo darle el margen del valor a él, ya que, por ejemplo, futbolistas como David Raya mantuvieron el beneficio de portería invicta para los Gunners. En el bloque defensivo también destacaríamos a Piero Hincapié, además de ello por la zona de la banda, Dominic Szoboszlai, realmente una pieza clave para entender el dinamismo final de un Liverpool que parecía el favorito, pero de nuevo, si no es por los factores individuales, pues estos movimientos claves para los Embumoja o futbolistas convincentes de su mejor nivel, la plantilla no puede llegar a acelerar de cara al dominio y se demostró durante mucho tiempo. Además de ello, también destacaríamos a Malik Tia y Louis Dunk en la zona del centro del campo, por supuesto también a Pascal Gross y Casemiro, ambos con un partido fundamental para entender la apertura del marcador y el dinamismo final para lograr tres grandes puntos. Además, también en la zona de las bandas también destacaríamos a Anthony Gordon, partidazo ante Chelsea para la primera parte, no tan resolutivo para la segunda, pero una gran validación de un Newcastle muy presionante y que obtuvo una gran recompensa en Stamford Bridge. Además de ello, por la zona de la banda, Richarlison, un gran mérito de ser este futbolista caótico. Siempre le hemos destacado por esta característica, ese futbolista que prueba, falla muchas veces, pero este tipo de errores hacen que el partido pueda llegar a volverse en un espacio en el que sea cara o cruz y el brasileño pudo llegar a obtener en una beneficio para Tottenham y al menos un empate. Además de ello, Víctor Gyökeres, pieza clave para entender un partido muy cerrado. No vimos al mejor Arsenal de toda la temporada, ello no lo hemos hecho en los últimos meses, pero están en la cima, han sentenciado un partido clave con la oportunidad de sentenciar la pelea por la liga y con ello su delantero centro hace la diferencia. Y además de ello también el entrenador de la jornada, para Mikel Arteta, un gran trabajo en general por parte del cambio en la dinámica y que le representa seguir siendo líder en la clasificación. Como futbolista de la jornada y con ello el brazalete de capitán, ahora mismo el máximo asistidor de la Premier League y con ello parece un futbolista que tal vez esta temporada pueda llegar a ser llamado
uno de los mejores futbolistas de la división, ya lo es, pero tal vez el rédito demuestre que pueda seguir sorprendiendo Bruno Fernández. Con ello, el brazalete de capitán y el MVP de la jornada. Además de ello, la fotografía de la jornada sería para Arsenal, una victoria contundente, no a través de su mejor validación de fútbol, pero contundente a través de su aspiración, que sin importar que están cada vez más cerca del sueño de al final del camino ser llamados los mejores del fútbol inglés. Con ello concluiríamos este análisis, como siempre esperando que les haya gustado y entretenido. Además de ello, quisiendo preguntarles, ¿creen que la temporada en la Premier League ha culminado de cara a la pelea por el título? O para ser más claro, más claros, ¿creen que hay ya pelea por el título o Arsenal ha sentenciado su candidatura de cara a la máxima división del fútbol inglés? Ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.